días amigos, en esta ocasión vamos a aprender a manejar varias macros y fórmulas en Excel. Vamos a empezar con el tema de las fórmulas. Usualmente nosotros necesitamos hacer, por ejemplo, la comparación de dos números. Tenemos un número aquí, tenemos un número aquí, y nosotros necesitamos mediante una fórmula poder compararlos. Entonces simplemente lo que vamos a seleccionar con un igual, seleccionamos la primera celda y la segunda celda, y esto, si son iguales, nos va a dar un valor verdadero. Esto es el caso que, digamos, necesitemos comparar una lista de precios antigua con una lista de precios nueva, y aquí vamos a poder nosotros encontrar la forma de hacerlo. Pero también funciona con textos, por ejemplo, texto, y acá escribimos texto. Entonces también funciona, es decir, podemos comparar dos palabras. Otra herramienta que utilizamos normalmente es hacer algo en caso de que las condiciones sean iguales. Entonces vamos a hacer una fórmula de si, vamos a hacer un comparativo. Si, entonces le decimos, si este texto o este dato es igual a este dato, entonces acá dice que esto es una prueba lógica. Entonces vamos a colocar un valor verdadero y un valor falso. Entonces vamos a colocar punto y coma para hacerlo verdadero. Entonces vamos a colocar un número 1 si es verdadero y un número 0 en caso de que sea falso. Y cerramos con un paréntesis. ¿Sí ven? Aquí nos da un 1 porque es verdadero. Si lo cambiamos, por ejemplo, colocamos reno, aquí nos da 0 porque es falso. Pero coloquémoslo más claro, ¿sí? Aquí yo simplemente podría colocar la palabra entre comillas, porque son un texto lo que yo voy a colocar. Cuando son números lo coloco sin comillas, cuando es un texto lo debo colocar con comillas. Entonces podría colocar acá, los valores son iguales, y en caso de que sea un 0, en caso de que sea falso, los valores son diferentes. ¿Sí? Los valores son diferentes. Si volvemos a colocar acá la palabra texto, ¿sí? Me dice los valores son iguales. Si colocamos un número, los valores son iguales. ¿Sí? Acá, gol, los valores son diferentes. Fíjense, entonces hemos visto dos. Uno que es de la comparación de dos valores si son verdaderos o falsos, y este es que genere alguna acción. Por ejemplo, yo podría decir esta acción en caso de que sea verdadero, entonces podría ser, en caso de que sea verdadero, vamos a colocar acá, entonces vamos a tener acá un valor, aquí vamos a tener, digamos, estos son pesos y estos son dólares. Entonces acá voy a colocar 45 pesos y aquí vamos a colocar 90 dólares. Entonces voy a decir que en caso de que estos dos valores sean verdaderos, ejemplo que sea 3 y 3, ¿sí? Entonces, no sé, pongamos acá una palabra sí, y acá sí, porque digamos acá vamos a decirle cotizar, y acá vamos a decir en pesos. Entonces vamos a decir si la persona dice que va a cotizar, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar una acción, vamos a seleccionar. Si va a cotizar y además es en pesos, pues entonces tendría que colocar esto, ¿sí? Y si va a cotizar pero es en dólares, entonces sería esto, enter. Fíjense cómo funciona. Entonces acá me dio 45 porque dice que es en pesos, pero si yo quito acá esto, me aparece que es en dólares. Claro, aquí estamos haciendo un comparativo, pero simplemente podríamos colocar de que se trata de que la celda C4, fíjense, la celda C4 sea igual a la palabra sí. Si la celda C4 es igual a la palabra sí, entonces vamos a colocar el valor que hay en la celda C7. En caso de que no sea así, entonces vamos a colocar el valor de la celda D7. Enter. Eso. Listo. Entonces, inclusive, si nosotros colocamos acá, borramos este valor, pues considera de que no es un sí. Coloquemos una palabra diferente, dedo, también considera de que no hay un sí. Solamente con la palabra sí
va a tomar la acción positiva, que sería cotizar en pesos en este caso. Bueno, otra fórmula que utilizamos a veces es la fórmula de sumar. Por ejemplo, tenemos varios valores y nosotros vamos a utilizar la función de suma, y sencillamente lo que vamos a hacer es elegir un rango en el que vamos a sumar y cerramos con paréntesis. Voy a cambiar acá a inglés el teclado para que no me confunda. Exactamente, ahí está, ahí me está sumando, ¿sí? Entonces yo podría también ejecutar una suma. Entonces le voy a decir, en caso que la palabra de peso sea sí, pues me va a sumar, de lo contrario no suma. Entonces podríamos decirle, si, abro paréntesis, esto, celda, la C4, es igual a la palabra, sí, es igual a la palabra sí, entonces sume, ¿sí? Vamos a dejarlo sin el otro condicional, sin el otro punto y coma, fíjense. Entonces aquí me está sumando. Si yo borro acá, entonces dice que es falso porque no le pusimos la segunda parte del condicional. Para eso yo tendría que colocarle el punto y coma y colocar acá o una acción o un texto. Entonces vamos a decirle un texto. No hay suma. Fíjense, no hay suma porque en esta celda no tiene la palabra sí. Cuando yo le pongo la palabra sí, pues suma. Mire que hay muchas posibilidades con estas condicionales del sí y con, puede ser la suma, puede ser una resta, puede ser una multiplicación, puede ser, por ejemplo, yo tengo una factura en la cual tengo muchos valores. Entonces vamos a dejar esto, que esto es igual a suma de esto aquí, y vamos a cerrar. Pero por ejemplo, yo tengo acá que esto es una factura, esto es un subtotal, y acá tenemos usualmente un impuesto, ¿sí? Pero hay algunas facturas que no generan impuesto. Entonces simplemente, ¿qué hago usualmente? Yo coloco el subtotal y lo multiplico por el impuesto. En nuestro caso pues es el 19%, y luego lo que hago es que sumo el subtotal más el impuesto. Listo. En este caso, ¿qué hacemos nosotros? Pues que usualmente vamos a tener nosotros el total aquí ya de ese impuesto. Pero hay casos en los cuales, ¿sí?, la persona me dice que esa factura no debe tener ese impuesto. Pues entonces le vamos a hacer acá. Si tenemos esta fórmula, vamos a decir si en esta casilla aparece la palabra sí, esta casilla es igual a la palabra sí, entonces aparece el impuesto. De lo contrario, pues vamos a colocar un 0. Fíjense que no estoy colocando comillas en las acciones, porque lo que voy a hacer es una operación matemática. O voy a hacer una multiplicación o voy a colocar un valor 0. ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. Entonces en este caso pues estamos diciendo que sí le vamos a colocar nosotros el impuesto. Pero si en el caso que yo borrara esto, ¿qué aparece? Pues aparece un 0. Fíjense lo funcional que es. Entonces yo obviamente pues podría colocar, para que no se me vea mucho en mi factura o en mi cotización o en lo que vaya yo a presentar el documento, lo podría colocar de un gris suavecito que solamente yo vea, ¿sí? Digamos, acá están los conceptos, que además yo puedo copiar hacia abajo, fíjense, y cómo se va aumentando: concepto 2, concepto 3 y concepto 4, ¿sí? Cuando yo copio hacia abajo, simplemente arrastro de la esquina y sucede eso. Muy bien, listo. Entonces fíjense que aquí tenemos otro condicional. Pueden ser algunas personas cotizan en Colombia con IU, que es una figura de administración, imprevistos y utilidad. Acá también nosotros podemos utilizar esta figura. Entonces vamos a utilizar aquí, vamos a correrlo un poquitico hacia abajo y vamos a colocar acá de que hay una administración, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá el porcentaje de esa administración, es el 10%. Administración, imprevistos, vamos a colocar de que es el 9%.
y acá vamos a colocar una utilidad y vamos a decir que esto es igual al 5%. Listo. Entonces, 5%. Ok, ahí está. Entonces vamos a decir acá, vamos a colocar acá una casilla que se va a llamar IU. Entonces vamos a colocar aquí, vamos a colocar, arrastrar estas filas, estas celdas, para marcarlas aquí. Entonces vamos a colocarle IVA y acá vamos a colocar IU. Acá le vamos a decir que sí, en este caso. ¿Sí? Entonces vamos a centrarlas para que sea un poquitico mejor. En este caso lo voy a colocar de un color más vivo para que se vea. Listo. Vamos a decir entonces que eliminar acá, listo. Ahora vamos a decir que la administración, ¿cierto? Entonces vamos a decir sí, igual, sí, en esta celda que dice IU. Bueno, quiero explicarles una cosa antes. Las celdas yo las puedo nombrar, yo les puedo poner un nombre a las celdas. Por ejemplo, nosotros vemos aquí de que esta celda se llama F14. Fíjense si acá arriba, en la parte de arriba, dice F14. Pero yo puedo cambiar ese texto y yo puedo llamarla AIU, por ejemplo. AIU. Ahora no me está escribiendo. Es que estoy escribiendo en la celda. Ok. Aquí, exacto. Yo me paro aquí y le digo que es AIU. ¿Sí? Le doy doble enter y ya cuando me vuelvo a parar en esa celda ya no se llama F14, sino se llama AIU. Así mismo yo puedo hacer con el IVA. Me voy en esta parte, escribo IVA, doble enter y ya cuando me pare de nuevo en esa celda dice ahora que se llama IVA. Es decir, que yo ya no necesito volver a usar la palabra E14, sino que ya puedo seguir utilizando la palabra IVA. ¿Sí? Y ya va a hacer referencia siempre a esa celda, fíjense. ¿Sí? Listo, esto es muy importante. Ahora vamos a hacerlo con el AIU. Entonces vamos a decirle sí, AIU es igual a la palabra sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger el valor subtotal y lo vamos a multiplicar por el porcentaje. Eso, ahí está. De lo contrario, vamos a colocar un 0. Enter. ¿Tuve algún error? Si IU es igual, algo raro ahí. Bueno, démosle escape y volvemos a hacerlo. Entonces, igual, abrimos paréntesis. Sí. Sí, abro paréntesis. IU es igual a la palabra sí, entonces multiplique este por esta, de lo contrario pongo un valor 0 y cierra paréntesis. Enter, ahí está. Lo mismo. Entonces, bueno, para yo copiar esta fórmula hacia abajo y no tener que volver a escribir, simplemente lo que voy a coger es que la celda B13 la voy a fijar. ¿Cómo fijo una celda? Simplemente presiono la tecla F4 y fíjense cómo aparece el símbolo de pesos antes de la B y antes del 13. Eso quiere decir que esa celda va a quedar fija. Aunque yo copie esta fórmula en otras celdas, siempre la celda B13 va a ser la referenciada. Entonces vamos a copiar esta hacia abajo y aquí mire, dice que la celda B13, ¿sí? Y le vamos a colocar el impuesto que el porcentaje que corresponde, igual aquí en esta, fíjense, ¿sí? Listo. En caso que la U desaparezca, fíjense, ¿sí? Entonces control Z. Ahora el IVA. Bueno, en este caso aquí nosotros lo que tendríamos es que sumar todos estos valores. Entonces lo fácil sería decirle que que sume hasta arriba. Eso, subtotal hasta ahí. Enter, ¿sí? Ahí aparece entonces el valor. En caso de que no tenga IVA, fíjense. Pero acá nosotros tenemos un problema. El IVA en nuestro país es tomado sobre el valor subtotal.
subtotal, que quedó mal escrito acá, sobre el valor subtotal, ¿sí? Pero en caso de que se utilice la figura del AIU, nosotros debemos de colocar el IVA sobre el valor de la utilidad nada más, no sobre el subtotal. Entonces vamos a decirle acá también lo mismo, ¿sí? Entonces, si IVA, sí, pero cuando haga esta operación acá interna, entonces vamos a colocarle otro sí dentro, otro condicional. Entonces, sí, mucho cuidado al abrir y cerrar paréntesis, ¿sí? Le vamos a decir sí a AIU, si AIU es igual a la palabra sí, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el IVA del 19, pero de esta celda por coma 19. De lo contrario, si toma el IVA completo. Entonces tengan cuidado que me falta cerrar un paréntesis. Enter. Como que lo cerré mal. Ah, sí, claro, efectivamente. Estoy haciendo mal algo. Acá. 0. Algo estoy haciendo mal. A ver si me ayudan. AIU igual a sí. Entonces B16 por punto 19. De lo contrario, B13 por punto 19. Y de lo contrario, sí, acá tengo algo mal. Sí, tengo que escribir la palabra sí, ¿no? Acá. Sí, eso. Claro. Listo. Entonces aquí estamos nosotros tomando el IVA sobre los 286. En cambio de que si nosotros colocáramos acá la palabra sí, fíjense que toma 2. Vamos a darle un formato de número a esto para poder ver que lo esté haciendo correcto. Exacto. Fíjense, el IVA en este caso es de 2.72 porque está sacando el 19% de 14. Vamos a hacerlo acá por separado. 14 por 19%, ¿cuánto es? 2.72, ¿sí? Pero si fuera 286 por 19%, fíjense que debería ser 54. Y borremos esto y fíjense que ahí debe aparecer 54, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y acá obviamente la suma cambia. Entonces, sí, mire, da 357 porque está sumando todo esto. Fíjense. Entonces es muy importante, podemos realizar un condicional dentro de otro condicional. Es importante que tengan en cuenta la cantidad de punto y comas o comas dependiendo del sistema que estén utilizando en sus computadores. Algunos computadores dividen estos términos, estas partes de la ecuación, digamos, con una coma. En mi caso, en mi sistema que tengo acá determinado en mi computador, es con punto y coma. El mío está en español, pero si fuera en inglés, pues la palabra sí tengo que reemplazarla por la palabra if, ¿sí? Es muy importante que también lo tengan en cuenta, la palabra if, ¿sí? Solamente reemplazan todos estos sys que tenemos por la palabra if y les va a funcionar exactamente igual. Y como les digo, punto y coma se puede reemplazar por la palabra coma. Bueno, hay muchas fórmulas que podemos nosotros utilizar. Usualmente estas fórmulas las encontramos en esta parte donde dice insertar función. Ahí podemos nosotros buscar un sinnúmero de fórmulas. Si nosotros podemos buscar suma, promedio, sí, que es el que estamos utilizando, contar. Ese contar es muy importante. Vamos a utilizar ese contar así rápidamente. Vamos a decirle contar, aceptar. Yo puedo colocar la fórmula, fíjense que la puedo colocar acá, y de hecho al colocarla acá evita que se me vaya a olvidar un paréntesis, una coma, que es lo que estábamos haciendo ahorita, hace un momento. Entonces vamos a decirle que contar, vamos a contar la cantidad de elementos que hay aquí y vamos a decirle contar, perdón, vamos a contar aquí, exacto. Entonces me cuenta de que hay 10 elementos numéricos, 2, 4, 6, 8, 10, exactamente 10, ¿sí? Esta palabra contar es muy importante y muy fácil de usar. Contar, y simplemente le doy el rango en el cual quiero contar, así de sencillo es, ¿sí? Bueno, otra fórmula que puede, si yo me paro en esta fórmula y le doy aquí otra vez el clic de insertar función, pues me trae otra vez la función que ya tenemos escrita y simplemente lo que me va a permitir es modificarla, ¿sí? En caso que yo me pare en una celda vacía y le dé clic a la tecla
insertar función, al botón insertar función, lo que hace es que me trae pues una nueva función, ¿sí? Entonces en ese caso es mucho mejor. Listo, entonces vamos a utilizar aquí, vamos a insertar una nueva. También están funciones matemáticas. Sumar sí, es muy importante. Por ejemplo, el sumar sí, yo puedo decirle que sume un rango si en ese rango los valores son menores a, no sé, a 20, a 50. Es muy interesante, ¿sí? Bueno, acá aparecen estas que son las que usadas recientemente. Acá podría yo verlas todas, las financieras, fecha y hora. Las de fecha y hora son muy importantes, ¿sí? Hay muchas, mira. Nosotros podemos, por ejemplo, concatenar textos. Entonces, yo por ejemplo tengo la palabra pesos, dólares. Entonces, yo podría concatenarlos. Concatenarlos significa unirlos. Yo le digo igual. No, espérate que cambié de teclado. Y exacto. Yo le digo igual. Entonces digo pesos. Y utilizo el símbolo ampersand y selecciono la otra celda. Y me queda pesos, dólares. Pero como no queremos eso, sino queremos, por ejemplo, que diga pesos y dólares. Entonces en medio de las dos palabras voy a insertar un texto. ¿Cómo inserto el texto? Lo que hago es que coloco comillas, pero debo separarlos con los ampersand. Fíjese, una celda, ampersand. Ahora en medio de estas dos comillas voy a colocar el texto que yo deseo, otro ampersand para separar de la otra celda. Y acá vamos a colocar la palabra y. Pero si ustedes ven, si yo la dejo así, pues me va a quedar pegado pesos y dólares. Pero si le coloco un espacio antes y después de la i, le doy enter, miren cómo queda, pesos y dólares. Esto es muy interesante porque yo puedo hacer una cadena de texto. Por ejemplo, voy a escribir el siguiente concepto. Voy a decir, vamos a colocar acá entre comillas un texto. También puedo colocar textos con un igual. Se van a cotizar, vamos a decir cuántos elementos. Voy a decirle, por ejemplo, voy a utilizar este 45 que tenemos acá. Voy a decirle ampersand 45, vuelvo a ampersand, ¿sí? Comillas, le voy a dar otra comilla, le voy a meterme entre las comillas, le doy un espacio, unidades, y se cotizarán en, y exacto, acá le vamos a dar otro ampersand y vamos a colocar la palabra pesos. Esto es un ejemplo. Listo, pesos, enter. Mire, se van a cotizar 45 unidades y se cotizarán en pesos. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Entonces, si yo cambiar aquí el texto 80, ¿sí? 80. Fíjense que aquí ya se cambió. Se van a cotizar 80 unidades. Y así no tengo yo que estar cambiando este texto cada vez que hago un cambio acá. Porque fácilmente colocamos una descripción y olvido cambiar la descripción cuando he cambiado la cantidad. Es importante que lo tengamos muy en cuenta. Fíjense lo interesante que es utilizar las fórmulas. Vamos a utilizar otra. Vamos a ver estas de texto. Wow, estas de texto son interesantísimas. Por ejemplo, espacios en blanco. Bueno, repetir, moneda, minúsculas. Bueno, este de minúsculas me interesa muchísimo. Vamos a ver. Fíjense que nosotros tenemos todo este texto que puede estar en minúsculas. Entonces yo puedo pasarlo a mayúsculas. Mire, mayúscula. Y lo que hago es que selecciono el texto. Y fíjense, ¿sí ve? Pero así mismo, si yo tengo el texto en mayúsculas, le puedo decir minúsculas, selecciono el texto, ¿sí? Cierro, y fíjense cómo se pasa todo a minúsculas. Claro, también lo puedo yo colocar yo mismo, ¿no? Mayúsculas, y entre comillas voy a colocar goles del mundo. Cierro comillas, cierro paréntesis, y fíjense, funciona igualito, ¿sí? Entonces cuando voy a colocar el texto directamente lo coloco entre comillas, pero cuando voy a hacer referencia a una celda no necesito colocarle comillas, o cuando voy a hacerle referencia a un número. En este caso pues un número no lo puedo convertir ni en mayúsculas ni a minúsculas, así que me toca dejarlo de esa manera. Bueno, veamos rápidamente otra y dejaremos para una próxima ocasión más fórmulas de estas. Extrae, fíjese. Estas son algunas importantes. Luego haremos una recopilación en un orden de todas las que podemos utilizar. Extrae, ese es interesantísimo. Vamos a utilizarlo de esta parte. Vamos a extraer. Dice que de cuál texto. Vamos a coger este texto. Dice que cuál es la posición inicial. Yo le voy a decir que desde la posición número 10. ¿Y cuántos caracteres voy a coger yo? Pues voy a decirle que voy a coger 5. Entonces le voy a decir aceptar. Muy bien. Dice cotiza.
¿Por qué? Vea, la S es el 1, la E el 2, el espacio en blanco el 3, la B 4, 5, 6, 7, 8, 9. A partir de la 10, es decir, la C, me va a coger 5. Entonces el 10, 11, 12, 13 y 14 serían los 5 elementos. ¿Sí? Si yo le hubiera dicho que a partir del 11, ¿sí? Fíjese, entonces sería Otiza. ¿Sí ves? A partir del 11. Coincidencialmente le dijimos que desde el 10, ¿sí? Y podríamos decirle que son 7 elementos. Fíjese, y cogió la palabra cotizar. ¿Sí? Si yo cogiera esto mismo, pero de esta, ¿sí? Ya no del texto largo, sino de pesos y dólares, mire que solamente me cogió la palabra dólares. Tengan en cuenta de que si yo le digo que empiece desde la posición 15, ¿cierto? Y coja 7 letras, pues me va a decir, mira, la posición 15 es solo la S, ¿sí? Sí, pero si yo le dijera que la posición 18, pues no va a aparecer nada, porque en la posición 18 ya no existe nada, ya no existe un texto. Importante que lo tengan en cuenta. Bueno, no los quiero cansar, solo es para que tengan un abrebocas de la cantidad de fórmulas que podemos ver en Excel. En una próxima ocasión haremos un compendio bien organizado de lo que son todas las fórmulas que podemos nosotros utilizar en Excel, y posteriormente empezaremos a introducirnos en el tema de las macros. Muchas gracias, hasta pronto.